Contrato de trabajo. Como toda definición, está formada por una serie de elementos que son básicos, ¿vale? Y que tenemos que identificar. Contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador donde se pacta un servicio, que en este caso lo da el trabajador, a cambio de un salario que lo da el empresario. Entonces digamos que hay cuatro elementos básicos, te vienen subrayados y de manera muy clara. Es un acuerdo, es decir, no hay imposición por parte de nadie y en el cual hay un pacto entre unas partes que habíamos hablado, que era el empresario y el trabajador. ¿Qué se pacta? El servicio, que es el que otorga el trabajador, y por otro lado tenemos el salario, que es el que tiene que pagar el empresario. Todo contrato de trabajo tiene que tener tres elementos. En primer lugar, el consentimiento, ¿vale? Habíamos hablado antes de que era un acuerdo, ¿vale? En segundo lugar, el objeto, es decir, sobre el cual es ese servicio sobre el que se habla, y la causa, ¿vale? En la legislación española trabajan los mayores de 18 años o los mayores de 16 años, pero siempre y cuando estén emancipados o con autorización de los padres. Emancipados significa que, digamos, que pueden actuar libremente. Con respecto a los extranjeros en España, para trabajar necesitarían, por lo tanto, estamos hablando de extracomunitarios, necesitarían por un lado el permiso de residencia y el permiso de trabajo. Y en el caso de miembros de la Unión Europea, pueden trabajar libremente siempre y cuando soliciten dentro de los 3 meses iniciales un permiso, ¿vale? Es una tarjeta que es renovable y válida durante los siguientes 5 años. ¿Cómo son los contratos de trabajo? Pueden ser escritos o orales. Realmente la mayoría de los contratos suelen ser escritos, ¿vale? Pero oral, en los casos de los contratos indefinidos y los eventuales de menos de 4 semanas, también son permitidos por la legislación española. A pesar de ello, todo contrato de trabajo tiene que tener una serie de elementos mínimos, ¿vale? En primer lugar, el tipo de contrato. A continuación, veremos un poco más adelante, si pues un contrato, hay muchos modelos, fijo discontinuo, por obra y servicio, etcétera. Hay que identificar las partes. Hablábamos antes del empresario y del trabajador. El trabajador es su nombre, sus apellidos, su DNI, etcétera, y la empresa que le contrata. Identificar el lugar de trabajo. Pues el lugar de trabajo se produce en la oficina, cita, en calle, tal, 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 ¿vale? Etcétera. El puesto del contratado. Esto es muy importante y veremos más adelante lo que son sobre todo los contratos de formación, los contratos de prácticas. El puesto del contratado es importante. Jornada laboral, de qué hora a qué hora hay que trabajar. La fecha de comienzo, ¿vale? Veremos que en función de los tipos de contrato la fecha de finalización varía, pero la fecha de comienzo es fundamental, ¿vale? El salario, habíamos dicho que es una de las partes básicas de todo contrato de trabajo. Por un lado el servicio que presta el trabajador y por otro lado el salario, lo que se le va a pagar. Las vacaciones según convenio colectivo. El plazo en caso de rescisión del contrato, habíamos hablado antes de que la fecha de comienzo siempre, pero los plazos de rescisión del contrato son variables. Y después lugar, fecha y firma de las partes. Es bastante sencillo. En cuanto al periodo de prueba, ¿el periodo de prueba qué significa? El periodo de prueba es el tiempo en el que las partes comprueban que todo se desarrolla según lo acordado. Digamos que es un periodo en el cual, bueno, cuando se contrata a una persona, normalmente el empresario pues deja un periodo de tiempo, ¿vale? Puede ser un mes, 2 meses, etcétera, en el cual ve que el trabajador trabaja según como tenía pensado y al mismo tiempo también el trabajador puede ver que la empresa y lo que le había ofrecido es lo que estaba estipulado. Es optativo y tiene una duración máxima estos periodos de prueba para los técnicos titulados de 6 meses, para los no titulados de 2 meses. Eso si la empresa consta de más de 25 trabajadores, ¿no? Pero puede ser de 3 meses si la empresa tiene menos de 25 trabajadores. Para los trabajadores de ciclo formativo de grado medio, un FP de grado medio, es 1 mes y 2 meses para los que tienen un ciclo formativo, un FP de grado superior. La última reforma laboral es muy importante, que ha establecido un periodo de prueba de hasta 1 año para los contratos indefinidos de ayuda al emprendedor, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. Vamos a empezar a ver los diferentes tipos de contratos. La verdad que la legislación española es rica. Algunos critican que es excesivamente rica, es decir, hay una gran cantidad de contratos, lo cual a veces nos lleva pues a perdernos un poco, ¿no? Vamos a hacer las clasificaciones. Primero hablaremos de lo que son contratos de duración determinada, ¿no? Los contratos de duración determinada, tenemos por ejemplo lo que es el contrato indefinido ordinario, el clásico que ha habido durante muchos años. Hay una fecha de inicio, pero no de fin, podríamos decir que es indefinido, por eso mismo de ahí el nombre. Y este contrato clásico tiene una indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades. Ten en cuenta que esto se ha modificado actualmente porque ha habido un nuevo contrato que en las últimas reformas laborales se ha modificado, que es el famoso contrato de fomento para la contratación indefinida.
donde el despido improcedente baja ese despido de 45 días a 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, ¿vale? Tiene una serie de características, son para, digamos que incluye a trabajadores pues de 16 a 30 años o mayores de 45 años que lleven desempleados más de un año y que por supuesto están inscritos como demandantes de empleo. También está para desempleados que durante 2 años solo tuvieran contratos de carácter temporal, ¿vale? O aquellos que en los 2 años anteriores al contrato se les haya rescindido, es decir, que hayan estado en el paro durante esos 2 años. Las empresas aparte también tienen una serie de bonificaciones, según una serie de requisitos. Bonificaciones a la seguridad social, es decir, la seguridad social digamos que es lo que pagan las empresas, ¿vale? Entonces ahí digamos que habría también un sistema de bonificaciones, ¿vale? Y por último hablamos del contrato fijo discontinuo, bueno, que está destinado básicamente a la realización de trabajos en épocas concretas, ¿no? A lo mejor puede ser épocas de verano o otro tipo de, por empresas turísticas o empresas a lo mejor de recolección de determinados productos agrarios, ¿no? Que son determinadas épocas del año. En cuanto a los contratos a tiempo parcial. Bien, los contratos a tiempo parcial bueno, pueden ser de tiempo indefinido o de duración determinada, ¿vale? A tiempo parcial es el famoso, utilizando la nomenclatura británica, hablamos de los contratos full-time frente a los famosos contratos part-time, es decir, es el tipo de trabajo donde a lo mejor solo trabajo 3 horas o 4 horas por la mañana de lunes a viernes, ¿vale? Claro, ese trabajo de lunes a viernes puede ser de 4 horas, eso significa que sería parcial, pero puede ser, evidentemente, indefinido o de duración determinada. Puedo trabajar 4 horas durante un contrato de 6 meses o de manera indefinida, ¿de acuerdo? En este caso debe estar detallado de una manera clara por escrito, ¿vale? Y es muy importante, aquí se controla mucho lo que son las horas extras, ¿no? ¿Con qué se trata de evitar esto? Que se haga una contratación a tiempo parcial y después simplemente en función de picos de demanda pues se apliquen horas extras. Lo que sí que está permitido aquí son las horas complementarias. Bueno, las horas complementarias tienen unas características. No pueden superar el 15% de las horas ordinarias del contrato y no pueden llevarse a cabo en contratos indefinidos, ¿vale? Y la característica principal es que son suplementos son como un suplemento especial a las horas normales, ¿no? Pero con esos criterios que habíamos dicho antes, ¿eh? Que no pueden llevarse a cabo en caso de contratos indefinidos y que no pueden superar el 15% de las horas ordinarias de trabajo. El caso que habíamos visto antes, una persona, un contrato no indefinido, sino un contrato por 6 meses, ¿vale? Donde solo trabajaría por las mañanas de lunes a viernes 4 horas, ¿vale? Solo el 15% podrían ser estas horas complementarias, es decir, podrían ser puntualmente 3 horas más a la semana, ¿no? Pero no más, ¿vale? Que sería ese 15%. En cuanto a los contratos temporales formativos, hablamos de dos tipos, que son los contratos para la formación y los contratos en prácticas. El primero se caracteriza sobre todo para personas sin ningún tipo de titulación, de 16 a 21 años, aunque si están estudiando un FP de grado medio se puede ampliar esta edad hasta los 24 años. El periodo es de 6 meses en la contratación, que puede haber dos prórrogas de 6 meses, pero nunca podrán sumar en esta concadenación de contratos más de 2 años, ¿vale? Pongamos el ejemplo de que el primer año se les contrata por 12 meses, se puede hacer una prórroga de 6 meses, otra prórroga de 6 meses y a continuación ya tendría que tener otro tipo de contrato, no sería posible el contrato de formación. Puede ser a tiempo completo, pero deben dedicar un mínimo del 15% a la formación, ¿vale? Digamos que es el fin principal de este tipo de esta fórmula. En cuanto a la retribución, es la establecida por convenio, pero nunca será menor del salario mínimo interprofesional. Y al final la empresa entregará un certificado donde explicará evidentemente las acciones formativas llevadas a cabo y la experiencia adquirida. El contrato en prácticas se centra sin embargo en personas con titulación universitaria o reconocida. Está caracterizado por unos periodos de prueba en el cual están limitados en función del tipo de estudios, por ejemplo, máximo 3 meses para certificados de tipo 3. La retribución, la que establezca el convenio, pero hay unos límites. Límites por abajo, menores. Es decir, no podrán cobrar menos de un 60% y menos de un 75%, menos de un 60% el primer año y de un 75% el segundo año, con respecto a la categoría laboral que le correspondería, ¿no? Por su trabajo. Deben estar hechos por escritos y al igual que el contrato para la formación,
Estamos hablando de 6 meses, prorrogables 6 meses, después puede haber otro prórroga de 6 meses, pero nunca concadenar con contratos concadenados superar los 2 años. En cuanto a los contratos temporales estructurales, el contrato por obra y servicio, esa puede ser jornada completa, jornada parcial, conlleva 8 días de indemnización, es ser por escrito, y un máximo de 3 años ampliable a 12 meses. En cuanto al contrato eventual por peculiaridad de producción, nos referimos a determinadas empresas turísticas, del sector agropecuario, etcétera, que necesitan tienen una carga de trabajo adicional durante determinados periodos de tiempo. El máximo son 6 meses, ampliable por convenio 12, es a tiempo completo parcial y al igual que el contrato por hora y servicio, 8 días de indemnización. En cuanto al contrato de interinidad, para sustituir a trabajadores con derecho a conservar su puesto, su duración depende de la vacante y es por escrito y a tiempo completo o parcial dependiendo de la figura que se sustituye. En cuanto a los contratos relacionados con la jubilación, principalmente el contrato de relevo y el contrato por anticipación de edad de jubilación. En el primero es un contrato, se contrata un trabajador desempleado por un contrato de duración determinada que complemente la jornada de otro trabajador que se está acercando al periodo de jubilación. Y en el caso de contrato por anticipación en la edad de jubilación, se contrata un trabajador desempleado en sustitución de otro adelanta la jubilación hasta los 64 años. El contrato dura como mínimo un año. Hay otro tipo de contratos, principalmente el contrato de trabajo a domicilio, donde se lleva comúnmente desde a casa, normalmente el trabajador desempeña su trabajo normalmente en casa, pero no tiene una jornada fijada determinada y en el contrato tiene que especificarse el sitio donde va a realizarse el trabajo. En este caso habíamos dicho que mayoritariamente eso es en la casa. Y el contrato de trabajo en grupo es un contrato a un grupo de trabajadores que actúa como una totalidad, cuyos derechos y obligaciones recaen sobre el representante del grupo. Ya sin hablar propiamente dicho de contratos, hay dos figuras o dos tipos de entidades que son importantes estudiar en la legislación laboral española. Una son las agencias privadas, que son entidades con o sin ánimo de lucro, es decir, que buscan o no el beneficio, que tratan de unificar, ¿no? Es decir, de unir a trabajadores y empresarios, es decir, ayudar a los trabajadores a encontrar empleo, etcétera. Y las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal son aquellas que ponen a disposición de otra empresa trabajadores contratados por ellas, ¿vale? Las características de estos trabajadores, por ejemplo, el salario tiene que ser igual que el que tenga la empresa a la cual subcontrata la ETT. Y el contrato de puesto a disposición de ellos se hace por escrito. Pongamos un ejemplo. La empresa X necesita un limpiador y le paga 1.000 a sus propios limpiadores, pero de manera puntual necesita un mes a otro limpiador, ¿vale? Acude a una ETT y esa ETT a su vez es el que contrata a ese limpiador externo. Bien. El limpiador externo trabaja en la empresa X. El salario, si el salario del trabajador que está dentro de la empresa X es 1.000, el salario del trabajador externo que viene a través de la ETT, de la empresa de trabajo temporal, tiene que ser también esos 1.000 euros.